Bueno, habíamos finalizado la clase pasada con el tema del oscilador armónico cuántico. Y ahora vamos un poco a volver históricamente atrás en el tiempo para ver otro de los fenómenos que no se podían explicar con argumentos de lo que sería en ese momento la física clásica. Uno de esos fenómenos fue la emisión y absorción de radiación, de luz, por parte de, por ejemplo, sustancias que estaban a cierta temperatura. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente como esta, que emite un espectro continuo de radiación, podemos pensar en una simple lámpara, que como ustedes saben emite, las viejas lámparas a filamento emiten con un espectro continuo, se emiten en todas las frecuencias o en todas las longitudes de onda. Como se nota si uno hace pasar esa luz por un prisma y la descompone, entonces ve ahí un espectro continuo, que es lo que ustedes ven acá. Pero el tema es que si nosotros hacemos pasar la misma luz, por ejemplo, por un cierto gas que está a cierta temperatura, y después descomponemos esa luz a través de un prisma, vamos a notar que en el espectro que aparecía como una cosa continua, ahora aparecen ciertas líneas negras, como se ve acá, estas líneas, que significa que esas longitudes de ondas o esas frecuencias o esos colores fueron absorbidos por el gas que estaba ya a una determinada temperatura. Por otro lado, si en vez de hacer pasar la luz por el gas, lo que se hace es calentar el gas a una temperatura, por ejemplo, muy alta, o no sé, o descargando corriente eléctrica en ese gas, y se analiza ahora la luz que se recibe de esa sustancia, se ve como el, digamos, negativo de lo que se vio acá. Por ejemplo, si cuando el gas frío era atravesado por luz, ese gas absorbía en color rojo, como se ve acá, absorbía este color rojo en particular. Ahora, cuando el gas emitía luz, lo que emitía era ese color rojo. Acá también, acá se ve que cuando el gas pasa luz a través del gas y el gas absorbe parte de luz verde, como se ve acá, porque aparece esta franja negra en la luz verde, cuando emite esa longitud de onda que había absorbido en el caso anterior. O sea que los espectros de absorción, así se llaman, donde la luz se hace pasar por un gas y entonces ese gas absorbe ciertos colores, son complementarios a los espectros de emisión. O sea, donde se analiza la luz que emite el gas porque se lo calentó a muchísima temperatura o por algún otro, o porque se lo excitó con algún otro mecanismo. Por ejemplo, se descargó en él una corriente eléctrica. Bueno, no solamente los gases, sino que en general todas las sustancias
emiten, si uno habla de emisión, ciertas frecuencias características. Estamos hablando de radiación electromagnética, o si ustedes lo quieren pensar así, de luz. Por ejemplo, el hidrógeno emite, cuando se lo hace emitir por algún proceso, no sé, porque se lo calienta, como podría estar caliente en el sol, ¿no? Emite esta frecuencia roja, está más tirando al violeta, al ultravioleta, etcétera. Emite un montón de frecuencias. Lo mismo el neón y el resto de los gases y sustancias, también el hierro. También el hierro emite ciertas frecuencias que son características de cada material. Estoy hablando, por ejemplo, de que en este caso uno podría, ese espectro podría corresponder a agarrar hierro, evaporarlo, someterlo, no sé, a miles de grados, transformarlo en vapor y analizar la luz que emite ese hierro, ese vapor de hierro a miles de grados. Y obtendría este espectro de emisión. Bueno, ya que el espectro que el espectro solar venía con líneas negras, ese fenómeno, o sea, ese fenómeno de absorción donde había una radiación emitida por el Sol, que era este espectro continuo que se ve acá abajo, porque el Sol, como se dijo, emite casi como cuerpo negro. O sea, el espectro que emitiría un cuerpo que está a la temperatura del Sol, por ejemplo, de su fotosfera, ¿no? 6.000 grados. Pero en ese espectro había líneas negras, como se puede ver acá. Algo que ya había descubierto Fraunhofer en el 1800 casi, ¿no? Y descubrió que, por ejemplo, o midió que si se hace pasar un espectro continuo de luz, por ejemplo un espectro de cuerpo, una emisión de cuerpo negro, por el hidrógeno uno obtiene, como conté antes, franjas negras ubicadas en ciertos lugares, como que el hidrógeno absorbe ciertos colores y el helio, como se ve acá, absorbe otros colores. Bueno, el hidrógeno y el helio abundan en el Sol, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el Sol por un lado emite un espectro continuo porque por su temperatura, y en ese espectro continuo hay colores faltantes debido a las sustancias que hay en el Sol que absorben entonces esos colores, ¿no? Bueno, de esa forma uno sabe desde la Tierra qué compuestos químicos hay en el Sol, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, en 1885 un profesor de escuela media, Jacobo Balmer, encuentra una fórmula totalmente empírica, ¿no? Una fórmula que ajusta muy bien las frecuencias que se observaban, o sea, las posiciones de estas frecuencias o longitudes de onda. Y la fórmula que encuentra Balmer es esta, donde esto se lo llamó constante de Rydberg. Y bueno, las frecuencias, si uno pone n igual, el n en esta fórmula corre en todos los números naturales. Así que si uno pone n igual 1,
obtendrá alguna de estas frecuencias. Si uno pone n igual 2, obtendrá otra, y así sucesivamente. Para el hidrógeno, esta expresión andaba muy bien, donde esa constante, esto es 1 sobre la longitud de onda, o sea, esa constante tiene unidades de 1 sobre centímetros o metros o lo que sea en lo que uno mide la longitud de onda. Bueno, la constante tomaba este valor. Fórmula, vuelvo a repetir, que Jacobo Balmer encuentra de manera totalmente empírica, o sea, todavía no había ninguna teoría detrás de esto, eso es lo que digo. Empezó a probar, ensayo-error, a ver con qué fórmula podía explicar el espaciado de estas líneas, en este caso de absorción. Bien, entonces, claro, como las líneas que eran absorbidas o las líneas emitidas dependían del compuesto químico del material, era muy probable que entonces dependa de los átomos, ¿no? Porque si cada material está compuesto por diferentes átomos, cada material entonces emitiría en distintas frecuencias si es que esas emisiones era responsabilidad de los átomos. Entonces, J.J. Thomson, quien fue el que descubre el electrón en 1898, plantea su primer modelo atómico, que se llamó modelo de Thomson, que consistía, como se ve acá, en una esfera uniformemente cargada, con carga positiva, y dentro de esa esfera estaban los electrones. Con este modelo se intentó explicar estas líneas de absorción o de emisión que estaban presentes en todos los materiales, en todos los elementos químicos, en todos los compuestos, en todo. Bien, entonces, claro, lo que se emitía era radiación electromagnética. O sea, esas líneas correspondían a ciertas frecuencias, ¿no? A la larga, ondas electromagnéticas. Entonces se pensó que el responsable de la emisión podían ser los átomos que conformaban los electrones que conformaban esos átomos. Esos átomos serían distintos para cada uno de los materiales y por lo tanto cada material tendría una determinada cantidad de electrones, obviamente, y el movimiento de esos electrones, como ya se sabía por el electromagnetismo de Maxwell, el movimiento acelerado de una carga genera radiación electromagnética. Entonces lo que se empezó a estudiar era, bueno, cómo sería la radiación electromagnética generada por uno de estos electrones que estaba adentro de esa esfera positiva. Entonces acá dibujé la esfera del átomo del modelo de Thomson, positiva, de radio R, y a una cierta distancia del centro de esa esfera se encontraría un electrón. Sobre ese electrón habría aplicado una fuerza debido a la carga positiva de la esfera, y esa fuerza, obviamente, por la ley de Newton, es masa por aceleración, la masa del electrón por la aceleración. Pero esa fuerza es una fuerza de origen eléctrico. Entonces la fuerza se puede escribir como el campo eléctrico por la carga del electrón. Entonces al final me quedaba esto. Ahora el campo eléctrico,
que quedaba aplicado al electrón era debido al campo eléctrico de la carga positiva que formaba el átomo de Thomson, ¿no? Y eso se podía obtener, o se puede obtener, como ustedes aprendieron a hacer en electricidad y magnetismo, aplicando, por ejemplo, el teorema de Gauss, que dice que el flujo del campo eléctrico es la carga encerrada sobre la permitividad eléctrica del vacío. Bueno, si uno hace este ejercicio, que es un viejo ejercicio de electricidad y magnetismo, háganlo, encuentran que el campo eléctrico se escribe de esta forma, se puede escribir así, donde está ρ es la densidad de carga positiva que tenía esa esfera que constituía el átomo, ¿no? Y este R, bueno, es la coordenada radial a la que se encuentra el electrón, ¿no? Bien. Luego la fuerza, una vez que uno tiene el campo, la fuerza es el campo eléctrico, que se toca está acá, por la carga, en este caso el electrón. Pero fíjense que si uno escribe eso, le queda que el campo eléctrico, la fuerza, perdón, es proporcional a un número, porque esto no deja de ser un número, una constante, por la posición. Donde, bueno, esa constante es esto que está acá, ¿no? Pero ustedes esto ya lo vieron. Cuando una fuerza depende de la posición linealmente, entonces la fuerza es una fuerza elástica. Es como que el electrón siente una fuerza como si fuese que estuviese atado a un resorte, así de simple. Y sobre ese tipo de problema conocemos todo, ¿no? Todo. ¿Qué es todo? Y por ejemplo, conocemos la frecuencia con la que oscila una masa unida a un resorte. Listo. Ya sabemos que una masa unida a un resorte oscila con una frecuencia que vale la raíz de la constante elástica dividido la masa. En este caso la masa es la masa del electrón. La constante elástica es esto. Bueno, si uno arregla acá las cuentitas, obtiene esto. ¿Cómo pasé de acá a acá simplemente considerando que la densidad de carga de ese átomo es uniforme? Esa es la hipótesis, una de las hipótesis del modelo de Thomson. Dice el átomo es una esfera uniformemente cargada con carga positiva, dentro de la cual hay electrones, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, ¿ustedes cómo calcularían la densidad de carga? Si es uniforme, y agarro la carga de toda la esfera y la divido por el volumen. ¿Y cómo es la carga de la esfera? Y es el número atómico por la cantidad de electrones, ¿no? Así de simple. Bueno, si hacen esa cuenta, entonces en vez de poner ρ, les va a aparecer el número atómico, la carga del electrón, etcétera, etcétera, el radio de la esfera, ¿no? Porque cuando uno calcula el volumen aparece, es 4/3 de pi por radio al cubo. Bueno, haciendo esas cuentas se llega a esto. Y si ahora uno tiene en cuenta que esto, que es la frecuencia angular, es 2pi por la frecuencia, de acá puede sacar la frecuencia,
y obtiene que, si hablamos por ejemplo del átomo de hidrógeno, donde Z vale 1, la frecuencia aproximadamente vale este valor que está acá. O sea, eso corresponde a una longitud de unos 120 nanómetros que está en el ultravioleta. Pero saca una sola frecuencia de emisión. O sea, según este modelo de Thomson, el átomo de hidrógeno cuando emite tiene que emitir una línea violeta y no más de una línea violeta o ultravioleta. Pero vayamos un poquito para atrás. Fíjense, o absorber en el violeta, ¿no? A ver si está acá la emisión. Acá está la emisión del hidrógeno. Bueno, acá estamos en el ultravioleta casi, pero tenemos también en el azul, en el celeste, que ya tenemos en el rojo. O sea, tenemos un montón de frecuencias. Y si uno analiza, mira acá con una lupa, hay una infinidad de otras frecuencias que el modelo de átomo de Thomson no puede predecir. Que el modelo de átomo de Thomson no puede predecir. Pese a eso, bueno, Rutherford, porque Thomson era Thomson, o sea, era un científico de prestigio, de mucho prestigio, Rutherford dijo, bueno, vamos a hacer, por lo menos no puede predecir los espectros de emisión y absorción del hidrógeno, pero vamos a hacer experimentos, otro tipo de experimentos, para ver si realmente el modelo de Thomson tiene algún grado de plausibilidad o no, digamos. Entonces lo que hizo Rutherford, sin tener en cuenta que ya el modelo de Thomson era incapaz de predecir estos espectros de emisión y absorción, problema que complicó la vida de mucha gente de esa época. No se podía explicar el porqué de esas líneas, la física clásica no lo podía explicar. Bueno, Rutherford dijo, bueno, vamos a ver si haciendo otros experimentos el modelo de Thomson por ahí puede ser real o no, o más o menos real. Entonces, en 1911 realiza una serie de experimentos que se denominan experimentos de scattering o dispersión, que simplemente consiste en mandar partículas cargadas, eléctricamente cargadas, a un material y ver cómo se desvían esas partículas y de ahí sacar cosas. Entonces lo que hizo Rutherford fue enviar partículas alfa. Las partículas alfa tienen 2 protones y 2 neutrones. Se podía medir en ese momento. No sé si los neutrones, porque los neutrones creo que se descubren después, pero se podía medir la masa de la partícula alfa y su carga. Y se medía que tenía carga 2e positivas y una masa enorme, porque está compuesta por 4 partículas que son cada una 2000 veces más másica que el electrón. Bueno, esas partículas se hicieron incidir sobre una lámina de oro y muy fina. El oro tiene la particularidad de que se podía expandir de forma tal, o aplastar, si quieren, de manera tal de formar láminas ultra finas que se llamaban panes de oro. Láminas tan finas que, por ejemplo, eran láminas que tenían un espesor de 10.000 átomos. Ultra finas, ¿no? Bueno, entonces acá está lo que hizo
Ernest Rutherford tenía una fuente de partículas alfa. Esa fuente estaba constituida por polonio, un material que emite esas partículas, puesto en una cavidad especial con un orificio. Salía la de partículas alfa, se formaba un haz muy finito de esas partículas y se lo hacía incidir sobre la lámina de oro. Y acá había un detector que se iba moviendo. Cuando la partícula alfa incidía sobre esta lámina, que no era de oro, esta lámina estaba compuesta por un material que cuando recibía las partículas alfa brillaba o se emitía luz. Bueno, y así hizo. Acá se ve el experimento animado. Sale radiación, pasa a la lámina de oro y de repente, bueno, la mayor parte de las partículas atraviesan el oro sin ningún problema, como si fuese que la lámina de oro no estuviese, pero hay partículas que sufren pequeñas desviaciones, como estas que se ven acá cerca, y hay partículas que sufren enormes desviaciones como estas. Inclusive hubo partículas que sufrieron desviaciones de 180 grados, o sea, pegaron y volvieron. Algo que le hizo decir no sé, creo que fue Rutherford cuando se lo entrevistó, porque él después de hacer este experimento dijo, bueno, creo que tengo certeza de cómo en realidad es el átomo. Cuando apareció este fenómeno de que algunas salían 180 grados para atrás, dijo, bueno, es asombroso, es como que usted le tire balas sobre un papel. Todas las balas, la mayor parte atravesarán el papel, pero hay por ahí alguna, de cada millón de balas que tira, alguna rebota y vuelve hacia atrás. Bueno, esos son los resultados experimentales. Vamos a ver entonces cómo él, utilizando el modelo de Thomson, que era el modelo que él quería poner a prueba, cómo deduce que el modelo de Thomson en realidad no explica cómo es el átomo. Entonces, como dije antes, la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro, pero una de cada 10.000 sufrían grandes desviaciones. Grandes desviaciones, y algunas desviaciones, ya lo dije antes, era del orden de 180 grados. Entonces supuso dos situaciones. Dijo, bueno, supongamos que es cierto el modelo de Thomson, la esfera cargada positiva y los electrones adentro. Y supongamos que la partícula alfa atraviesa la esfera. Voy a calcular la desviación. Puedo calcular la desviación. Y la otra era, supongamos que yo lanzo la partícula alfa y bueno, claro, hay que acordarse que el átomo era una carga positiva, la partícula alfa se acercaba de una determinada forma y era repelido por la carga positiva de esta esfera que constituía el átomo del modelo de Thomson. Entonces podía pasar dos cosas. La partícula alfa hacía esto, sentía la fuerza repulsiva y se desviaba, o tenía una determinada velocidad y iba en una determinada dirección, de manera tal que atravesaba la esfera positiva y por ahí adentro pasaba cerca de un electrón que la atraía y bueno, y seguía otro camino. Esas dos situaciones son las que analizó Rutherford. ¿Y cómo hizo para analizarlo? Bueno,
Acá está el modelo simplificado. La partícula alfa, el electrón. La partícula alfa tiene una energía tan alta, en comparación con el electrón, que se podía pensar que el electrón estaba en reposo. Y bueno, después lo que planteó era un choque elástico entre esta partícula alfa y este electrón, donde después del choque el electrón salía expulsado para un lado y la partícula alfa para el otro lado. Cuando se bombardeaba la lámina de oro, de la lámina de oro salían expelidos, entre otras cosas, electrones, ¿no? Entonces se procedió como procedimos exactamente igual que cuando vimos el efecto Compton, donde se planteó conservación de energía y conservación de cantidad de movimiento. Pero acá se planteó la conservación de la energía no relativista. Porque las velocidades involucradas no eran relativistas. Entonces, ¿esto qué es? Es la cantidad de movimiento inicial de la partícula alfa al cuadrado sobre 2 veces la masa. O sea, esta es la energía cinética de la partícula alfa, ¿no? La energía cinética inicial. Y después la final, tengo la energía cinética final del electrón, que es esta que está acá, que la estoy escribiendo, la energía cinética la estoy escribiendo como P cuadrado sobre 2m. P es la cantidad de movimiento. La final del electrón y la energía cinética final de la partícula alfa. Y estoy planteando conservación de energía, ¿no? La inicial es igual a la final. Pero también estoy planteando la conservación ahora de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial es la de la partícula alfa, por lo que dije antes, tiene muchísima más energía que la del electrón que está casi en reposo. Y tengo claro la cantidad de movimiento es, si pongo un par de ejes en Y y en X, o sea que la descompongo, ¿no? La cantidad de movimiento inicial, que viene solamente en esta dirección, y la cantidad de movimiento final que tengo, la final de la partícula alfa multiplicada por el coseno de tita, que me da la cantidad de movimiento en esta dirección, y a eso lo tengo que sumar la del electrón por el coseno de gamma, que es esto que está acá. Y también en la dirección Y, ¿no? Donde obviamente acá en Y esta partícula alfa no tiene cantidad de movimiento, o sea que esto va a ser 0. Entonces en Y es con el seno, ¿no? La cantidad de movimiento de la partícula alfa por el seno del ángulo, ¿no? De tita. Y la otra por el seno de gamma. Y vuelvo a repetir, si la partícula alfa viene colimada, o sea, no tiene cantidad de movimiento en la dirección Y, o sea que esto acá vale 0. Bueno,
Si uno después resuelve lo que saca de estas, tres ecuaciones, como ustedes resolvieron siempre los problemas donde se conservan los choques elásticos, ¿no? Porque esto no es más que otra cosa. Y uno acá en este caso lo que va a hacer es poner, no va a despejar la cantidad de movimiento final de la partícula alfa, sino que va a despejar este cociente. La cantidad de movimiento final de la partícula alfa sobre su cantidad de movimiento inicial. Bueno, si hacen esa cuenta, no hace falta que la hagan, acá está la cuenta hecha, obtienen todo esto, y claro, para que todo tenga sentido, el radicando, o sea, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser obviamente positivo. Y si ustedes hacen la cuenta, si ponen que todo esto tiene que ser positivo, llegan a esto, ¿no? A que el coseno al cuadrado de θ tiene que ser mayor o igual que 1 menos, bueno, esto que está acá. La masa del electrón sobre la masa del alfa. Pero la masa del electrón sobre la masa del alfa, y encima al cuadrado, esto que está acá, es 0, ¿no? Porque la masa del electrón es, si uno dice, vale 1. La masa del alfa vale 4000. Más o menos, porque son 2 protones, cada protón tiene 2000 veces más masa que el electrón, y 2 neutrones. Perdón, la masa del alfa son, cada partícula que la compone tiene 2000 veces la masa del electrón, o sea, esto es 1 sobre 8000. Y encima está al cuadrado. Es enorme, ¿no? Enormemente pequeño, eso es lo que digo. O sea, esto es 0. Pongan si quieren 1 sobre 10.000 al cuadrado. Y es una 100 millonésima. 1 menos una 100 millonésima es 1. O sea que el coseno al cuadrado del ángulo de desviación de la partícula alfa es 1. Más o menos 1. Bueno, si uno acá pone la cuenta correspondiente, le da que el ángulo es una centésima de grado. Estamos hablando, vuelvo un poquito para atrás, a este ángulo con el que se desvía la partícula alfa, no el electrón. Vuelvo un poquito para atrás. Sería este ángulo que uno mide, que a veces aparece acá, a veces aparece acá. Una centésima de grado quiere decir que esta desviación que se ve acá, que no es la central, es muchísimo más que una centésima de grado, ¿no? Son del orden de 10 grados, qué sé yo. Bueno, pero esto estaba dando una centésima de grado. Claro, eso pasa si uno tiene un solo átomo. Pero bueno, hay 10.000 átomos en la lámina de oro. Entonces uno podría ser drástico y decir, bueno, cada uno aporta su desviación y al final no será una centésima de grado, ¿no? ¿Cuánto podrá ser? Bueno, según la estadística, esto es un problema de la estadística ya conocido, bastante conocido, que se llama problema del camino aleatorio o del camino al azar. Y bueno, la partícula pasa, se desvía por un átomo hacia un lado, cuando pasa por el otro no se va a desviar siempre hacia el mismo lado, sería mucha casualidad. Puede desviarse hacia el otro lado, es como el camino de un borracho, ¿no? Un poco para un lado, otro poco para el otro. Bueno, si el ángulo es muy pequeño, la estadística
predice que el ángulo de desviación total va como la raíz de n, n es el número de átomos, multiplicado por tita, por el tita que yo obtuve, por este tita, ¿no? Por el de 1/100 de grado. Y eso me da más o menos 1 grado. Eso si el ángulo tita es muy pequeño, que es nuestro caso. Si no es tan pequeño, entonces en vez de ir con la raíz de n, va con n. Pero si uno hace la cuenta y pone 10.000 átomos, me da 100 grados. Pero ni por casualidad se puede encontrar el valor de 180 grados. Y este valor de 100 grados sale suponiendo que el ángulo no es pequeño como se obtuvo acá, de 1/100 de grado, es mucho más grande. Entonces, Rutherford dice, el modelo de Thomson no es correcto. Y todo sucede, o lo que sucedía, coincidía con un modelo, que uno puede hacer la cuenta, con un modelo donde toda la masa del átomo está concentrada en un punto muy pequeño, y los electrones muy lejos de ese punto pequeño. O sea, si uno pensaba las cosas de esa manera, encontraba los resultados que encontró acá el experimento de Rutherford. Si toda la masa, que en ese momento, bueno, no se conocía el neutrón, se conocía el protón, pero se sabía que su masa era 2000 veces más grande que la del electrón. Si toda esa masa estaba concentrada en un punto, bueno, cuando yo mandaba una partícula alfa y justo pasaba por ese punto y sufría una gran desviación. Si chocaba frontalmente con ese punto, volvía para atrás, porque se encontraba con un pequeño muro, ¿no? Si no lo entienden, imagínense que yo le estoy mandando partículas alfa, que son 4, piensen solamente en protones. Supongamos que yo le mando una partícula de 4 protones y la mando contra un núcleo de uranio que tiene 92. O sea, pesa muchísimo, tiene muchísima más masa que lo que le estoy enviando. Es como tirar una bolita sobre una pared, iba a rebotar. Entonces volvía para atrás. Y si me corro un poquito más y ya esa partícula, ese núcleo no está, porque el núcleo es muy chiquitito y después no hay nada, o sea, está en un lugar y al lado no hay nada, y si la partícula pasa por al lado, no sufre desviación. Y es lo que se observaba. Es lo que se observaba. Es más, se llegó a calcular que para que se observe lo que se observó, el átomo debería estar prácticamente vacío. Quiere decir que estaba el núcleo y el electrón estaba a una distancia enorme del núcleo. Enorme, enorme. Tan enorme como decir, no sé, a una distancia de 100.000 núcleos está el electrón. Es como si tengo la pared de mi casa es el núcleo, y la próxima casa está a 100.000 casas de distancia de la mía. Imagínense, ¿no? Y cada casa está a 100.000 casas de distancia una de otra, o sea, toda la ciudad estaría vacía. Ahora, claro, si uno es la partícula alfa y de repente choca contra la casa, va a rebotar.
pero lo más probable es que no choque. Por eso todas las partículas pasaban de largo y solamente una de cada 10.000 chocaba. Entonces ese era el modelo que imaginó Rutherford. Bueno, la próxima clase, por ahora nada más, continuaremos con estas cuestiones.